amigos, esta es otra emisión de Crónica de mi Pueblo. Como siempre, estamos invitando a personajes y gente que ha tenido que ver con mucho de Marinilla. Hoy concretamente estamos en compañía de una persona que de pronto algunos no recuerdan, puesto que ya hace días que se ha ido de estos lados, pero claro que él sigue viniendo con alguna frecuencia. Concretamente estamos hablando del señor Jaime Arturo Gómez. A través de la charla que vamos a tener nos vamos a dar cuenta quién es él, pero vamos a iniciar. Jaime, muchas gracias por estarnos acompañando y esperamos que siempre nos sigas acompañando, ¿no? Gracias a ti por invitarme al programa. Me alegra mucho de ver esto en Marinilla, ya con estudio de televisión, programas culturales y buena televisión, sin duda, sí. Hombre, gracias, qué tan bueno, eso es un gran estímulo para toda esta comunidad. Bueno, y aquí tenemos como uno de los asesores importantísimos en la cultura de Marinilla a el señor Roberto Salazar, quien muchas gracias por acompañarnos. Él es un soporte aquí para hacer la charlita que vamos a iniciar. Bueno, hablemos, Jaime Arturo Gómez Giraldo. ¿Quién es Jaime Arturo Gómez Giraldo? ¿Quién soy? Un loco de Marinilla. Eso. Que desde muy niño, amante de la cultura, desde muy niño aquí en el colegio empezamos con el teatro sobre todo. Sí. He sido una persona de teatro desde muy niño, que la iniciamos aquí en Marinilla con distintas directores, distintas personas, y luego terminé aquí el bachillerato en el Colegio San José y me fui a Bogotá a continuar con mis estudios universitarios y con mi gran hobby que era el teatro. Bueno, iniciemos esa charlita, pero ¿qué se hacía en Marinilla ahora? Bueno, hablemos ahora tantos años, no digamos cuántos, porque no está muy claro. ¿Qué se hacía aquí en Marinilla, inicios culturales? A ver. Bueno, yo te hablo en materia sobre todo de teatro. Sí, sí. Bueno, hablemos de teatro. Vinieron otras actividades culturales, como fue el Festival de Música, pero, empezamos en el Colegio Nacional de San José, cuando éramos muy niños, nuestra gran pionera, el ángel tutelar de la infancia de Marinilla, que todos sabemos quién era, por todas las épocas, la señorita Berenice Gómez Acevedo. Desde la primaria, cuando estudiamos aquí la primaria en el colegio, en la escuela Jorge Ramón de Posada, nos invitaba siempre a participar en los grupos de teatro y fue nuestra directora teatral con varios montajes de obras infantiles, obras también de la literatura universal, ¿por qué no? Y nos iniciamos con ella a trabajar en el área de teatro. Gracias a ella nos cultivó ese amor a muchos, el amor al teatro, a ella, a la señorita Berenice Gómez y a la señorita Chava Giraldo, desde el kinder. Con ella también aprendí mucho, realmente yo me inicié fue con ella. Cuando yo tenía 8 años me dio un papel protagónico en una obra de teatro, Mártir por la Fe, con las hermanas de la Presentación. Y yo creo que fue a partir de ahí. ¿En época de Semana Santa? No, para el Día de la Madre. Una historia sobre una madre. Don Gonzalo Salazar. En el tiempo de Larbec y en tiempo de misiones, Gonzalo Salazar también organizaba para recaudar fondos para las misiones. Don Gonzalo también fue otra persona. Fue un drama. Un escritor francés que trajo las monjas de la Presentación y lo montó la señorita Chava Giraldo. Ahí fue, yo tenía 8 años, donde empecé y me empezó la venita del teatro. Y de ahí ya más adelante con la señorita Berenice, grandes cuentos infantiles, festival infantil y todos los cuentos de Perrault, los hermanos Green, y ella cada 15 días o cada mes montaba una obra distinta y yo era casi siempre su protagonista. Entonces ahí fue donde me empezó a gustar y después en el colegio. Bueno, a ver, no sé si me adelanto, así como comentarios así, en esas épocas que se hacía, bueno, las Semanas Santas, aquí antiguamente había Semana Santa pequeña, creo que tú participaste de ello. Sí, creo que es la familia Giraldo Moreno que hacía la Semana Santa. Y luego la empezamos en mi casa, hicimos nuestros apóstoles pequeños. ¿Quiénes predicaban? Nosotros mismos
estábamos vestidos de cura, hacíamos las misas y con los mismos muchachos. ¿Dónde? ¿Eso era en la calle o dónde? Casa era una casa muy grande en la plaza y entonces teníamos nuestra capilla, bueno, la armábamos ahí con altar y todo, con un hermano mío. Y ahí celebrábamos toda la Semana Santa, hacíamos los pasos, hacíamos las procesiones y todo, imitábamos toda la Semana Mayor, que era ¿Y cuáles eran los fieles? Toda la muchachada de la cuadra y por qué no decir de Marinilla, porque iban de todos los barrios a la procesión de los pequeños. Inmediatamente pasaba la Semana Santa de los grandes y hacíamos tal cual en miniatura los pasos, el resucitado, el Señor del Triunfo, todos los apóstoles, y todos los pasos eran iguales en miniatura y salíamos por las calles en procesión con banda de músicos y todos los niños cargando los pasos y alrededor estaban los mayores observando y mirando y nos dejaban trabajar en todo lo que quisiéramos, nadie se metía a opinar. Eso para mí era lo más lindo, que eso está feo, que esto está bonito, nadie opinaba, porque creo que era muy bonito en esa época. Roberto nos puede contar también algo sobre eso. A ver, Roberto, de pronto aquí complementemos a Jaime. Un poco anterior a esta, como hacía referencia ahora, los Giraldo Moreno, José Luis Gómez Serna, el padre Horacio Gómez Orozco, ¿no? Y generalmente el punto convergente para la organización era la casa de doña Josefina Moreno, porque además nos estimulaba mucho a los niños, que casi todos pues éramos compañeros desde el kinder, y además porque ella como buena artista arreglaba todas las pasos, mejor dicho, muy pocos eran de madera, ¿no? Los otros eran muñecos de celuloide o de plástico, que ella los arreglaba supremamente bien, los vestía muy bien y en nada tenía que envidiar a la Semana Santa real. Éramos, sí, una cantidad de compañeros que gracias a Dios hoy día seguimos muy unidos y llegamos hasta celebrar el primer cincuentenario de haber salido del kinder y recordamos todas estas cosas porque era muy especial, nos trae muy gratos recuerdos y como te digo, el centro para nosotros era un centro cultural, la casa de Josefina Moreno, porque a pesar de ser, además de ser una persona supremamente culta, era muy querida con la niñez y era supremamente receptiva, y entonces les gustaba mantenernos juegos por ella y por Berenice, los que tenemos algo de cultura fuimos iniciados por ellas, porque donde Josefina Moreno mantenía muy buena colección de música clásica y allí fue donde aprendimos precisamente a apreciar la música culta. Bueno, bien. Bueno, Jaime, entonces estuvimos el bachillerato, eso fue en la época de primaria y bachillerato acá en Marinilla. Teatro, sí, la época de teatro y la época de las Semanas Santas, estábamos ya éramos muy niños, cosa que yo no sé si existirá ahora una Semana Santa niños, no lo creo mucho. Pero nosotros sí gozábamos. Pero bueno, que la comunidad sepa, es que aquí también se hacía Semana Santa, como en Popayán entiendo que antiguamente se hacía, aún se hace una Semana Santa paralela, ¿o no? Con pasos ya más grandecitos y patrocinada, y lo de nosotros era un juego muy ingenuo, pero creo que de gran creatividad para hacer en esa época, donde no teníamos ningún recurso, hasta con papeles, y sí. Ayudaban a los vestidos de los apóstoles y para hacer los pasos y también... Josefina, yo entiendo que era una de las diseñadoras de los trajes, ¿no era así? Y hacía vestidos también, nos regalaban telas y todo lo que necesitáramos para los distintos arreglos, el monumento, hacíamos el Santo Sepulcro, las 7 palabras, nos vestíamos de padres y predicábamos, todo fue muy lindo. A ver, Roberto. Incluso en la casa de doña Josefina Moreno, pues que existe muy bien tenida en el momento, allí siempre ha habido un oratorio desde la época de Cernita, el abuelo del doctor Gilberto Giraldo Serna, y hay un oratorio que está bellamente decorado y ahí se conservan todas esas miniaturas el apostolado, está todo, sí.
Sí, sí. Está el altar y todo lo de esa época, ahí está intacto. Es un buen vestigio. Sí. Qué bueno que nos lo mostraran y irlo a grabar. De pronto... Ha sido difícil. ¿Sí? Ha sido difícil, pero... No lo muestran las cosas que ellos tienen allá. A ver, Roberto. Después hablamos de eso. Sí, sí. Bueno, sí, después... Bueno, Jaime, entonces, terminamos ese bachillerato. ¿Y por qué nos fuimos para Bogotá? ¿Por qué no para Medellín? ¿Qué pasó? Me gustaba mucho la televisión en esa época a mí, cosa que ahora negado completamente. Sí, ya pasó la época de la televisión. No, terminé el bachillerato aquí, hicimos mucho teatro, tenía el grupo de teatro Los Juglares, donde participaban como 15 actores. Era un grupo de planta fijo y ensayábamos todo el año distintas obras también de la literatura, como Molière, hicimos Calderón de la Barca. Nos enfrentamos con autores realmente importantes y Nikolai Gogol, un ruso, hicimos El Inspector y trabajamos y recorrimos muchos pueblos aquí vecinos, íbamos al Peñol, al Santuario, a Río Negro con Tartufo de Molière, estuvimos en Guarne, en La Ceja. Recorríamos con el grupo de teatro todos estos pueblos. ¿Y cómo se financiaban, hombre? Porque es que para trasladarse uno necesita algo, ¿no? Sí, nos invitaban de unos padres, por ejemplo, en Granada. Y lo presentamos allá en el Colegio de las Franciscanas en Granada y llevamos allá al inspector, entonces nos pagaban todo, el transporte, ir a montar la escenografía, todo. Porque creo que era el único grupo que había a nivel de Oriente, ¿o no? Yo no sé, pero en Marinilla sí éramos los únicos, sí. Gustaba mucho cuando anunciábamos un estreno, una presentación de cualquier obra, se nos llenaba siempre el salón de actos del Colegio de San José. Se llenaba por completo. Empezamos con El Hijo Pródigo, que fue una obra de mucho éxito, le presentamos como 5 veces, que eso era un récord antiguamente. 5 veces con 5 sábados seguidos y siempre lo llenábamos. Y salíamos a Guarne también, llenábamos donde fuéramos, tal vez éramos conocidos aquí en nuestros pueblos del Oriente. Hasta más fuera que adentro, ¿no? Sí, pero nos iba muy bien y ahí ya decidí irme a estudiar a Bogotá, inmediatamente terminé el bachillerato y allí ingresé a la universidad, soy licenciado en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Paralelamente también estudiaba teatro, y hacía televisión. Bueno, ya que mencionas televisión, pues yo quiero recordarles aquí, como regularmente el público acá nos está viendo, cuando decíamos que parece ser un hijo de doña Séfora Giraldo, iba a presentar en aquellas épocas cuando no había muchos televisores aún, entonces había una preocupación. Entonces, 2 canales de televisión. Primero el canal nacional, luego entró el canal 9, entonces eran 2 canales, no es como ahora que es lleno de canales. Cuando eso se veía mucha televisión, que no había sino 2 opciones para ver. A ver, hablemos de esos pinitos, ¿será? Yo no sé, en el teatro, en televisión. Sí, yo empecé por hacer papelitos pequeños que llaman extra con parlamentos. En ese momento estudiaba yo en la Escuela Nacional de Arte Dramático y nos solicitaban actores nuevos para llenar algunos pedacitos de alguna representación teatral o de telenovela. Y nos pagaban muy bien, sí, como 5 mil pesos por capítulo, 5.000. Sí, era en Bogotá. No, creo que era por varios capítulos. A mí me daban un cheque de 5.000 pesos y era un platal en esa época. Bueno, y no era muy difícil ese mundo de los artistas en cine, en televisión. No, cuando se tiene talento y disponibilidad, pues es fácil de entrar y fui entrando poco a poco, papeles más importantes, hasta que llegué a empecé coprotagonizando una telenovela que se llamaba La Marquesa de Yolombó, de Tomás Carrasquilla. Me dieron uno de los papeles más importantes de esta novela que duró casi un año al aire. Y luego... ¿Te acuerdas de ese papel? A ver. Martín Moreno, no, de textos de eso no. Pero sí. Era el sobrino de la Marquesa de Yolombó.
Es una obra muy importante de la literatura paisa, que se llevó a escena, estamos hablando de hace 27 años. Y luego se hicieron otras obras, protagonicé El Bazar de los Idiotas de Gustavo Álvarez Gardiazabal, otra obra muy importante, muy conocida aquí en la literatura colombiana. También las llevaron a la televisión y fui uno de los idioticas, un papel muy importante. Y en fin, trabajé en muchos seriados. ¿Cuánto tiempo, más o menos? Estuve en televisión como 8 años, 7 años, sí, haciendo. Y luego me fui a Europa. Ah, bueno, háblanos de eso, a ver. Terminé Derecho Internacional y Diplomacia y me fui a hacer una especialización en Derecho Aéreo y resulté en París estudiando en el Conservatoire National d'Art Dramatique, haciendo talleres de teatro y metiéndome un poco en este arte, conociendo mucho por todas las ciudades europeas lo que se hacía en materia de teatro y sobre todo también en España. Estudié en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático de Madrid. Allí hice 1 año y medio más o menos en talleres y todo, pero dije que para trabajar y para seguir explotando todo lo que había aprendido tendría que venir a Colombia, que había mucho por hacer. Y fue cuando me vine y seguí en televisión un tiempo hasta que decidí dedicarme definitivamente al teatro, que es lo que me interesa más. Bueno, pues vamos a continuar entonces hablando de eso del teatro. En este momento, ¿qué haces? ¿Qué tienes actualmente? Yo tengo mi propio grupo, mi propia sala, soy director y productor de teatro. Produzco mis propios espectáculos. Tenemos en Bogotá la Fundación Teatro de la Carrera con su sede propia en Chapinero, carrera 13 con calle 61, y llevamos ya desde el año 87 haciendo distintos espectáculos y llevando obras, eso sí, del repertorio universal. Hemos hecho de autores desde Shakespeare a Molière hasta colombianos como Rafael Arango Villegas, Manizalita, teatro colombiano, francés, inglés, ruso, y creo que con mucho éxito. No puedo lamentarme. Me puedo dar el gran placer de decir que dentro de las 20 años no he tenido el primer fracaso de montaje, que suele suceder muy a menudo, que grupos de teatro montan una obra y que realmente no era la precisa para montar, no les fue muy bien a nivel de público, de crítica, entonces tienen que bajarla muy rápido de escena. A mí, afortunadamente, hasta el momento no he tenido ese fracaso, ¿no? De llevar a escena una obra que no le gustó al público o que perdimos la montada. Es muy frecuente, tanto en el cine como en la televisión. Debería haber crítica de todas maneras, pero es muy frecuente eso, en televisión o alguna novela que no pegó, una obra de teatro que no pegó, cualquier espectáculo, un concierto que no gustó. No, afortunadamente lo que yo he hecho, todo hasta me ha ido muy bien. Y por eso hemos seguido adelante. Me ha dado muchos ánimos para continuar. Sí. Bueno, sí, nunca nos habíamos dado cuenta pues de lo que es Jaime Arturo Gómez, para que sepamos que, hombre, tenemos cerebros artísticos de teatro a nivel mundial, como bien lo pudimos ver. Bueno, en este momento yo me pongo a pensar, ¿se puede comparar en aquella época que estabas acá con tu grupo pequeño y tal, ahora esa situación como estás? Creo que eso te sirvió pues de escuela, lo primero, para llegar hasta Bogotá. Es la escuela más importante y le agradezco mucho a las personas que acabo de mencionar, que fueron la señorita Chava y la señorita Berenice, que nos inculcaban ese amor a la cultura, tanto al teatro como a la música, a todas las manifestaciones culturales. ¿No es cierto, Roberto? La señorita Doloritas era también, ¿no? Dolores La Facunda, ¿no? Dolores La Facunda, que ya con Dolores La Facunda y Soledad Ramírez eran las que dirigían el kinder, que quedaba más hacia el centro. ¿Soledad era como un auxiliar? Sí, era como un auxiliar. Ajá.
tía de los Pérez Ramírez, también muy interesados en la cultura. Mira que Marinilla tiene en esto mucha tradición cultural, porque, a ver, Jaime tiene ese engendro o esos genes de la familia Moreno que ha sido una de las más destacadas y cultas de nuestra ciudad. Ellos eran muy aficionados a toda esta expresión cultural de nuestro pueblo. A ver, yo recuerdo que el doctor Alfonso García Izaza, Martín Alberto Ramírez García, su sobrino, nos comentan y tienen ese registro donde una de sus abuelas está invitada por su novio de entonces mediante una tarjeta postal, donde le invita en la década de 1890, le manda una tarjeta postal invitándola a ver teatro en Marinilla, porque se daba mucho el teatro para fines del siglo XIX aquí en Marinilla. No en Europa, sino aquí. Aquí, y buen teatro. Y bueno, ya más adelante, por ejemplo, me cuenta mi madre que aunque mi mamá vivía en el campo, entonces ellas me decían, los fines de semana venían a disfrutar teatro aquí en Marinilla, donde se presentaba, donde es hoy la Casa de la Cultura, que era la escuela de niños, pero eran 3 o 4 salones que abarcaban, sí, con canceles, y se recogían porque eran plegables, se recogían, entonces quedaban unidos todos esos salones y había un gran escenario en el último salón. En el más alto, de allí se presentaban las dramatizaciones que a nosotros también nos alcanzó. Entonces mi madre cuenta, por ejemplo, que en ese tiempo presentaban mucha lírica. Ella precisamente me recuerda a doña Juana Gómez Rojas, que era una de las, a Rosario Salazar Arbeláez, me cuenta ella, Ángela Ramírez Giraldo, también parienta de Jaime Arturo. Entonces aquí se ha vivido siempre, ese es un género afortunadamente que no se ha perdido en Marinilla y que sigue con muy buena expresión, mucho talento y mucho entusiasmo, porque su actual director, Jorge Iván Castaño, el secretario de Educación y Cultura y director de la Casa de la Cultura, sigue siendo un buen director de teatro y sobre todo apoya mucho. Sabemos que Marinilla tiene tanto festival de teatro infantil como de adultos y han conquistado varios premios. A nosotros, como te decía, también nos alcanzó ese legado de nuestros mayores, y digamos que para los años en la década, sobre todo de los 50 y 60, hubo mucha expresión de teatro acá. Recuerdo a Cecilia Ramírez Moreno, a Ángela Ramírez Giraldo, a Blanca Pérez, a Gabriela Giraldo Zuluaga. Sí, todos los Pérez eran muy dados a las obras de teatro. Entonces incluso yo mismo, sí, aun cuando en ese tiempo yo era demasiado tímido, pero acepté algunos papeles secundarios, sí, sobre todo con la dirección de Gonzalo Salazar, que lo hacía más que todo por la época de las misiones en octubre para recolectar fondos. Ah, claro, en la época que él era un defensor de las misiones. Semillero de cultura, de artes, Marinilla. Bueno, yo me pongo a pensar, de pronto no has intentado, claro que yo pienso que trasladar un grupo de teatro de una ciudad como Bogotá a Marinilla, aunque lo que dice Roberto, aquí tenemos bien, pero de pronto no ha habido un proyecto, de pronto hacer una demostración ante los grupos de teatro de acá. Yo he traído obras mías de teatro, varias obras, aunque hace algunos años no lo hacemos, a Medellín, al Teatro Pablo Tobón Uribe, al Teatro Metropolitano. ¿Por qué no Marinilla? Mira, trasladaron una pieza teatral, un grupo de una ciudad a otra, es bastante costoso, porque yo trabajo con profesionales de primera línea y los artistas de primera línea son muy costosos, exigentes y cobran mucho por una presentación. Entonces, aparte de eso, el transporte de la escenografía, transporte de actores es bastante costoso y no ha habido quien patrocine eso. Por lo que respecta a mí, yo lo patrocinaría, pero los gastos salen muy costosos, trasladar un grupo
y por eso hace ya algunos años ya no se hace, porque no, es muy difícil, es muy difícil. Bueno, sigamos hablando antes de terminar, porque ya el tiempo es oro. Yo estoy en compañía de otras personas, o bueno, de los mismos personajes que han tenido que ver con la cultura en Marinilla y concretamente con la música de Marinilla. Estoy en medio de dos personajes fundadores de nuestro baluarte musical religioso, el Festival de Música Religiosa. Pues vamos a hablar, a ver, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo nació? ¿Cómo se engendró esa idea de ese Festival de Música Religiosa? Bueno, en el año 1974 tuve la oportunidad. ¿Perdón? 1974. Tuve la oportunidad de pasar una Semana Santa en Popayán. Ajá. Allá te inspiraste, ¿no? Sí, la verdad es esa. Ajá. Fui a Popayán, que me acuerdo que me encontré con don Gonzalo Salazar en Popayán. Era el único año también que iba él. Y nos hemos encontrado en Popayán. Yo dije, ¿cómo va a estar en Marinilla? ¿Quién está arreglando los pasos? Bueno, allí se realiza desde mucho antes un festival de música religiosa. Asistí a varios conciertos. Me dio la idea de que qué bueno, Marinilla tan tradicional en la Semana Santa, en los pasos, en todos los oficios religiosos, en la tradición de todo lo que es Semana Santa, que es muy parecido a Popayán en cuanto a la tradición. Que bueno, algún día en Marinilla también hace un festival de música religiosa. Pasaron algunos años y lo propuse a Martín, a Roberto, a Concha Giraldo, a Rosita Gómez, un grupo de amigos, que por qué no hacíamos un festival así, y en el año 78 lo iniciamos con muy buena colaboración de la gente, sí creo, y de grupos. Y desde ese entonces no ha parado, gracias al gran trabajo que ha tenido Roberto. Para mí ha sido de los pilares de eso, porque lo continuaron. La verdad, yo solamente en el primero, y trabajé tanto, que yo dije, no me vuelvo a meter con esto, fue muy duro. Haber iniciado fue muy duro, en compañía de Roberto, y ellos, debido al éxito, claro. Con tu asesoría para traer grupos y todo esto, para atenderlos y todo, porque esto, el montaje que lleva el Festival de Música Religiosa por dentro nadie se lo alcanza a imaginar. Sí. Con muchos días. En un cumpleaños de Martín Alberto Ramírez García, el 7 de junio o julio de 1977, tenemos todos los 7, por eso yo creo que ha sido tan exitoso, porque mira que es un número muy especial. Entonces, Jaime fue el primero en llamarme y decirme, vos que tenés tanta experiencia en mercado y ventas, tenés yo creo que toda la fibra para organizar y vender un programa de esta clase. Yo le dije, yo nunca he organizado nada, y mucho menos de tipo cultural, fuera de lo que empresarialmente pues era atinente a mi profesión. Y pues yo casi que me negaba, y ellos insistían que sí, porque pues ambos vivían en Bogotá, Jaime Arturo y Martín Alberto Ramírez García, pero insistieron tanto que entonces, junto con Concha, don Gonzalo Salazar, Rosita Gómez, Berenice Gómez Acevedo, que bajo ella, la dirección de la Casa de la Cultura que estaba a su cargo, se prestó enormemente para hacer ese primer festival. Se hizo a nombre de la Casa de la Cultura, y esto se lo reconocemos y se lo agradecemos a Berenice, porque fue el gran apoyo para nosotros lanzarnos a esa idea. Yo lo acepté muy, digamos, muy a regañadientes, porque estaba estudiando en la universidad y además tenía preparado un viaje para Europa, porque tenía deseos de ir a pasar Semana Santa a Sevilla, España, y entonces Jaime me rogaba mucho que aplazara ese viaje. Yo dije que por nada del mundo, porque yo ya había pisado esto. Entonces, sin embargo, yo le dije, vea, yo le colaboro en toda la logística, todo lo que sea de organización, y en realidad dejé prácticamente todo listo, pero con la condición de que Jaime tenía que venirse a
ayudar a dirigir esto, porque yo me fui 15 días antes de empezar la Semana Santa. Entonces Jaime sí se vino, pidió licencia en su trabajo y toda la cosa. Entonces vino, me recibió y ya cuando vine encontré ese buen comentario que había sido de muy buen recibo para Marinilla y para los turistas, ese festival de música religiosa, y que habían pedido que se repitiera. Entonces ya fue cuando Fernando Osa se prestó para que conformáramos la junta, y que yo recuerdo que Sarita, la esposa de él, fue quien le puso el nombre, insinuó el nombre Corporación Amigos del Arte, y que así persiste hoy día. El primer logotipo fue diseñado por don Gonzalo Salazar. Bueno, y entonces ya empezamos nosotros con el apoyo de las colonias, sobre todo de Marinilla, Bogotá y Cali. Recuerdo que uno de los grandes soportes económicos fue don Arturo Gómez Castaño, un cuñado mío que nos ayudó mucho. También como te digo, las colonias de Bogotá y Medellín, el doctor Roberto Hoyos, y ya esto fue como tomando fuerza, y fueron tan elogiosos los comentarios, y eso pues nos traía tanto a Jaime, porque así estuviera en Europa, porque generalmente es de los que va 1 o 2 veces a Europa en el año. Entonces desde allá llama que a ver cómo va el festival. Y entonces sí, gracias a ese entusiasmo de Jaime, de Martín Alberto García y de todos los que se han conformado en la Junta, Concha Giraldo, Fernando Osa, y ahora hay también un grupo excelente de amigos que están colaborando: John Castaño, Francisco Luis Cuervo, el doctor Rodrigo Salazar Gómez, un grupo muy interesante de amigos que han dejado muy en alto la proyección que nosotros quisimos darle al festival. Está también Regina López y varios amigos el secretario de Educación y Cultura, Jorge Iván, y el apoyo de la industria y el comercio antioqueños y hasta de Bogotá nos siguen apoyando, aun cuando pues esto sí tenemos que lamentarnos hoy día que han bajado la guardia, sobre todo el Ministerio de Cultura. Vamos a ver cómo se vigoriza para los próximos años, porque ya llevamos 29 ediciones afortunadamente. Este año fue maravilloso, y esperamos que continúe elevando su nivel. Yo particularmente me siento muy orgulloso, muy contento de que esta labor cultural se haya continuado y, como dice Roberto, lograr llegar a la 29ª versión este año, que fue realmente un certamen de muy buena calidad, lo que se acaba de ver aquí en la Semana Santa. Muy buenos grupos han escogido para que participaran, con muy buen repertorio y muy buena calidad. Para mí es de mucho orgullo haber iniciado esto y haber continuado esto como se está continuando. El público lo ha recibido muy bien, la juventud sobre todo es lo que más me ha impresionado. En los conciertos, niños desde los 4 años he visto con muy buen comportamiento. Eso ha sido la satisfacción más grande. Sí, porque antes era solamente los viejos, los mayores, pero ahora sí se ha dado una apertura desde la infancia. La juventud y muy receptivos, han estado muy receptivos, me he puesto a observar en los diferentes conciertos muy bien. Eso es lo más grande, yo creo que en el festival, haber cautivado el público juvenil. Bueno, esos comentarios me parece que son bastante animosos para los futuros conciertos, festivales, ¿no? Sí, yo creo que como tiene que seguir así, con mucho éxito, cada vez tiene que ser mejor, y se ha notado que cada año se va progresando y se van haciendo nuevas cosas, nuevos conciertos, nuevos grupos, y lo más importante que es la formación del público. Ese es el logro mayor.
Sí, porque al principio creo que se sufría un poco porque se pensaba que no iba a calar. El movimiento era menor, era una cosa nueva, no era tan bueno, aunque siempre, yo creo que siempre había un buen comportamiento en los conciertos, buena receptividad, pero ahora ya yo creo que lo logramos al máximo. El público se ha comportado muy bien en los conciertos, lo disfruta, uno siente que están viviendo la música y que lo están sintiendo y que lo están apreciando. Se nota en los aplausos, en el silencio durante los conciertos. Sí, bueno, Marinilla de por sí es una de las ciudades más cultas y sobre todo este oriente, pues todo oriente en definitiva es Marinilla. Entonces uno aprecia una calidad artística entre las gentes de esta región que yo creo que no se encuentra fácilmente en ninguna otra parte. Pues como bien conocen todos los marinillos, aquí en Marinilla hemos traído artistas de todo el mundo. Yo creo que es escaso el país que no ha estado representado en nuestro festival y gracias a eso hoy está considerado como el cuarto en el mundo en antigüedad, porque los más antiguos del mundo son el primero de Cuenca, España, el segundo es el de Popayán, el tercero de Tarbes Lourdes en Francia y el cuarto es Marinilla. Precisamente ese reconocimiento se le da por haber sido celebrado siempre en forma ininterrumpida y esto pues ya nos ha hecho, digamos, famosos porque se encuentra en el internet, se han encontrado comentarios en revistas extranjeras sobre lo nuestro, además porque quienes vuelven a sus países llevan muy buena impresión, sobre todo de nuestro público, porque aquí se le da mucha acogida al artista, se atiende muy bien y yo creo que eso ha engrandecido a nuestro festival. Bueno, no tengo más palabras para decirlo. Yo creo pues que esta charla ha sido una radiografía, por decirlo así, de lo que ha sido el Festival de Conciertos de Música Religiosa. Bueno, entonces, antes de terminar, pues yo quisiera de pronto decirle a Jaime, pues primero que todo, muchísimas gracias por estarnos acompañando y que pues que la gente de Marinilla sepa, pues conozca a su gente y que venga a charlar acá con nosotros y así seguiremos. No sé, Jaime, si de pronto tenemos algo más como para concluir. No, pedirle a todos los marinillos y a toda la gente que esté escuchando viendo el programa, que nos sigan apoyando en esta labor cultural, tanto en música, en pintura, que también hay buena actividad de pintura en Marinilla, el teatro, danza, música, en todas las manifestaciones culturales y artísticas que sigan apoyando a los artistas y sigamos adelante. Y en el Festival de Música Religioso también. Marinilla es multifacética en todo lo que sea expresión del arte. Aquí se dicta mucha conferencia, hay festival de música popular, música andina, que también está muy, sí, hasta del despecho han hecho. Sí, no, es que aquí ya, no, y no solamente de despecho, sino de esa música moderna también, música también de carrilera. Es difícil encontrar un pueblo, una ciudad con tanta inquietud como se presenta aquí en Marinilla. Eso es asombroso realmente para los que hemos salido por muchas partes y hemos vivido en otros lados. Marinilla es un semillero de artistas y de gente inquieta en el arte y en el deporte y en todo, en el deporte. Realmente somos muy inquietos y a todos les pido, sigamos apoyando todas estas manifestaciones para llegar a ser una Marinilla muy grande. Bueno, muchísimas gracias. Y esperamos pues que Jaime y Roberto siga acompañándonos, que no se quede en Bogotá, que regrese y que venga, y que este canal es también para él, porque de pronto no ha habido un conocimiento, aunque estamos empezando, y esperamos que ellos, sobre todo Roberto y Jaime, nos siga apoyando, que ellos sean como también el soporte para que este canal muestre lo bello, lo bueno, en fin, de lo que es Marinilla. Así, amigos, hemos terminado esta crónica, los esperamos para otra oportunidad. Muchísimas gracias.